¡Hey! Llegó el momento de aprender, explorar, innovar, pero sobre todo evolucionar. Acá nos sentamos con personas reales que hacen posible lo imposible. Escucharemos a diversos líderes que han recorrido un camino lleno de retos, aprendizajes y completamente apasionados por la vida y la tecnología. Esto es Evoluciona con Lina, un podcast hecho para visionarios que escuchan voces con experiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio y una nueva temporada de Evoluciona con Lina. Hoy tenemos una invitada súper especial, además ha sido emprendedora, tiene grupos de mujeres, lidera temas de salud. Mauricio, tiene todo una mujer 10, top 10. Ya la vamos a conocer un poquito más adelante. Su nombre es Lina Morales. Bueno, bienvenida Lina a nuestro podcast Evoluciona con Lina. Bueno, pues no, muchas gracias. Estoy súper emocionada y feliz de estar acá. La verdad es que cuando me invitaron, pues lo primero que hice fue oír el podcast, porque no lo había oído antes y pues estar acá es un orgullo y que me hayan tenido en cuenta para participar y contarles sobre mí, mi experiencia, y que al final del día este sea un espacio para motivar y inspirar a quienes nos oyen es muy especial, así que mil gracias por la invitación. Linda, gracias de nuevo. Bueno, pero antes de hablar un poco de salud, de que eres una experta en salud, de marketing, además está entre las 100 mejores gerentes de Colombia. O sea, para nosotros es un placer acá. Cuéntanos quién es Lina. Antes de hablar del tema profesional, cuéntanos de Lina. Bueno, pues Lina es una mujer, yo soy una mujer apasionada por lo que hago en todo, intensa a morir en cada cosa que me proponga y soy una persona que le gusta cambiar el mundo todos los días con el trabajo que hace. Además de mi parte profesional que me emociona mucho y me acapara mucho tiempo, también soy mamá de 2 hijos espectaculares y maravillosos, soy amante de los caballos, de los perros, de las actividades al aire libre y me cuesta mucho decir que no. Entonces a mí cada proyecto que me proponen siempre hay un sí, unas puertas abiertas, y eso es al final del día lo que soy y lo que me representa. Como toda una emprendedora, o sea, obsesionada por las cosas, las logras, y además, bueno, no sabía, además tiene 2 hijos. Fuera de eso tienes 2 hijos, qué locura. Tengo 2 hijos de 6 y de 3 años. Bueno, yo también tengo uno de 3. Yo sé que es divino. Incluso me quiero disculpar con ella públicamente porque me demoré un poco, estaba en la entrega de notas y en la bienvenida de mi hijo de jardín. Pero bueno, vamos al grano. Lino, cuéntanos, vamos a ver un poquito más. Cuéntanos qué es HealthTech, este gremio que montaste hace poco, que se consolidó hace 1 año y medio. Cuéntanos un poquito de eso, que estoy seguro que muchos no conocen. Claro que sí. Bueno, pues HealthTech Colombia es una iniciativa que nace hace aproximadamente 3 años y medio. Fue una idea que tuvo Germán Rueda, quien fue viceministro de Telecomunicaciones y asesor del Ministerio de Salud en gobiernos anteriores, y se dio cuenta de la desarticulación que existía en el ecosistema de salud en Colombia, donde todos los actores trabajaban de manera muy tradicional, como en silos, mirando hacia adentro, poco hacia afuera, y eso hace que pues, el tema de innovación y tecnología y la adopción de tecnologías nuevas en Colombia se diera de manera muy lenta o incluso no se diera. Temas como innovación abierta, trabajo colaborativo, alianzas estratégicas entre instituciones prestadoras de salud o entre actores de salud se daba muy poco, pues todos sabemos que la salud es un gremio que trabaja o un sector que trabaja de una manera muy tradicional y además estamos liderados por médicos, y los médicos pues siguen una tradición en su formación que no permite que sea fácil la adopción de la innovación en sus prácticas. Entonces él crea este grupo de WhatsApp hace 3 años y medio donde mete a toda la gente que conoce relacionada con salud, y en esas llegué yo, porque pues yo llevo mucho tiempo trabajando en salud y ahí llegué, y rápidamente este grupo de WhatsApp se empezó a volver pues muy relevante dentro del sector, se empezaron a hacer alianzas estratégicas, eventos, bueno, y tuvo mucho impacto también en la prestación del servicio de salud a través de la tecnología, y eso nos llevó a que el año pasado nos constituyéramos ya como una asociación sin ánimo de lucro
Y bueno, bienvenidos todos. Hoy ya somos más de 220 empresas afiliadas y pues acá trabajamos básicamente bajo 3 premisas, que es queremos que todas las personas tengamos acceso a la salud, que tengamos equidad en la prestación del servicio de salud, pero además que seamos eficientes en la prestación del servicio de salud, que seamos rentables, que seamos eficientes con el tiempo y que aprovechemos los recursos que tenemos a disposición. Lina, cuéntanos un poco cómo tú llegas a este mundo de la salud. Es muy chévere la historia porque resulta que yo soy hija de médica. Mi mamá es otorrinolaringóloga y cirujana plástica facial y la verdad es que nunca me imaginé que iba a trabajar en salud. Es más, toda mi vida hice todo lo posible para no tener nada que ver con la salud, porque vi a mi mamá durante toda mi vida tan preocupada por sus pacientes, dejando muchas veces sus hobbies o incluso dejar de pasar tiempo con sus hijos para dedicárselo a sus pacientes y a su profesión, y además de una manera tan desagradecida a esa profesión en muchos casos, que pues yo nunca quise trabajar en salud. Entonces por eso estudié administración de negocios internacionales, por eso me apasioné con la tecnología desde que la conocí, porque pues nunca me imaginé que iba a trabajar ahí. Pero las vueltas que da la vida me llevaron a que después de vivir en Londres un tiempo y de trabajar en comercio electrónico acá en Colombia hace muchísimos años, cuando eso estaba comenzando hasta ahora y la gente pues todavía no sabía cómo funcionaba eso, yo como buena millennial creí que apenas llegaba de Londres mejor dicho, mi celular no iba a parar de sonar con ofertas de trabajo y me iban a llamar de Coca-Cola para nombrarme vicepresidente de Coca-Cola. Y como eso no pasó, mi mamá, en medio de su frustración de verme pues sin trabajo y preocupada, me dijo: ven, ¿por qué no me ayudas en mi consultorio? Que es que yo no tengo tiempo, yo no sé si mis pacientes se van contentos, no se van contentos, si me va bien, si me va mal, yo no sé, ¿por qué no me ayudas? Tú que eres administradora, me ayudas a organizar. Y así empiezo yo este camino en el mundo de la salud, dándome cuenta que la verdad, haciendo pequeños cambios en la gestión administrativa de un consultorio tan básico como era en ese momento el de mi mamá, todo mejoraba. Teníamos pacientes más felices que volvían, un profesional de la salud y un médico que tenía una mejor calidad de vida, mayor tiempo, y que podíamos aprovechar la tecnología que en ese momento era Excel y el software de historias clínicas para poder hacer una buena gestión de la prestación del servicio. Y así es como llego al mundo de la salud y fundé mi primera empresa pues acá. Excelente, bueno, buena historia. Casi todos llegamos por dificultades a montar nuestras empresas, o sea, como unos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tú crees que enfrenta en implementar tecnologías del sector salud? Cuéntanos un poco eso. Bueno, el primer desafío al que nos enfrentamos es la resistencia por parte del personal de salud para adoptar la tecnología. Ese es el primer desafío al que siempre tenemos que estar preparados cuando tenemos una tecnología para la salud, porque estamos jugando con la vida de las personas. Y para un médico o para un profesional de la salud o para una institución prestadora de salud, salirse de los protocolos a los que está acostumbrado, pensar en innovar y adoptar tecnologías diferentes que pueden llegar a afectar la salud de algún paciente y que en alguna medida pueden causar la muerte, ¿por qué no? Pues eso hace que haya muchísima resistencia. Entonces, la primera barrera que nosotros tenemos siempre es el profesional de la salud, pero además es nuestra mejor barrera, porque él es el que nos tiene que probar. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente cuando creamos tecnologías pensamos en la necesidad de otros sectores o de nosotros mismos, pero todas las tecnologías que creemos para la salud tienen que ser probadas y aceptadas por un profesional de la salud, que es al final del día el que va a utilizarla, el que la va a aprovechar y el que la va a sugerir para que la población la conozca. Entonces, primera barrera,
el profesional de la salud. La segunda, superamos al profesional de la salud y ahora convence al paciente de que esta es la tecnología que tiene que utilizar para poder gestionar su salud. En Colombia estamos acostumbrados a que nuestra salud depende del gobierno, del médico, de la institución prestadora de salud, de la EPS, de la aseguradora. Nunca como pacientes nos hacemos responsables de la salud, de nosotros mismos. Entonces eso hace que cuando a ti tu EPS te dice que ahora tienes que pedir una cita a través de una aplicación, tú te resistas completamente, porque estás acostumbrado a hacer una cosa de una manera diferente, porque eso entonces ya te implica a ti generar un conocimiento adicional. Entonces la segunda barrera es llegarle a la población, hacer tecnologías para profesionales de la salud que el paciente esté dispuesto a utilizar y que realmente tenga, pues al final del día, una sensación positiva en la salud del paciente. Claro, es que hacer esa gestión de cambio cuando hay vidas de por medio es bien complejo. O sea, el médico dice, es que está en juego la salud, entonces ahí para absolutamente todo. Y cuéntanos un poco lo que enfrenta Heltec con las brechas digitales en la parte rural, porque a veces y menos desarrollada. Eso también es otra área que tenemos con mucha dificultad. Incluso el gobierno permanentemente lo dice, hay que hacer la reforma porque es que la ruralidad no le llega. Cuéntanos un poquito cómo enfrentar esa brecha a nivel rural. Uy, me encanta esa pregunta porque si hay algo que a mí me apasiona es poder llegar a todas partes con salud. Y es donde es más difícil, porque al final del día, pues en las ciudades principales, mal que bien, tenemos internet 5G, tenemos instituciones prestadoras de salud cerca y es fácil. Pero cuando hablamos de la ruralidad, yo no sé si ustedes o si tú conoces a profundidad del territorio en Colombia, pero la cantidad de instituciones prestadoras de salud que hay es infinita. El gran problema está en que no tienen personal. Imagínate que yo hablaba con un secretario de salud hace poco y él me decía, mira Lina, es que tengo una cantidad de puestos de salud en muchísimos municipios que no tienen personal y no tengo médicos, ni enfermeras, ni profesionales de la salud que quieran trabajar ahí. No quieren. Y no quieren hacerlo, pero entonces uno normalmente dice, no, es que en Colombia necesitamos más clínicas, más hospitales, más infraestructura. Y no, lo que necesitamos es tecnología para poder llegar a las zonas rurales. Y por eso implementamos algunas de nuestras iniciativas. Por ejemplo, hay una que se llama Conexión Heltec al Territorio, que básicamente llevamos tecnología a diferentes territorios en Colombia para capacitar a la población y al personal de salud sobre el uso de las tecnologías. ¿Para qué? Para que no tengamos, o sea, si ya sabemos que tenemos un problema de déficit de profesionales de la salud para atender en ciertos municipios, aprovechemos la tecnología para poder hacerlo. Entonces, a través de una plataforma de telemedicina podemos llegar a un montón de pacientes con especialistas que de pronto nunca van a llegar a ese lugar. Y a veces nos pasa que pues no hay 5G, pero está Starlink, hay muchas tecnologías que hoy en día funcionan sin necesidad de tener una buena conexión a internet. Entonces hay que educar mucho a la población y para que logremos eso que queremos o eso que quiere el gobierno, que es salud a todo el territorio, lo primero en lo que nos tenemos que enfocar no es en cambiar ni el sistema de salud, ni el profesional de la salud, ni la institución. No, lo primero que tenemos que hacer es educar a la población, sensibilizar a la población sobre el uso de las tecnologías para gestionar su salud y contarle cuáles existen y cómo éstas pueden apoyar. Que de nada nos sirve cambiar el sistema, cambiar tener más clínicas, más hospitales, capacitar a más personal, si nosotros como usuarios no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, hoy en día para llegar a todas partes del territorio, podemos llegar a través de un celular. Hay 77 millones de celulares en Colombia y 52 millones de personas, casi que 1.5 celulares por cada habitante. Imagínate lo que podríamos hacer si capacitáramos a través del celular o si pudiéramos llegar a través de un aparato como estos a cualquier lugar de Colombia. Pero no,
estamos pensando en otras cosas. Por eso desde HealthTech en lo que más nos enfocamos es en esa sensibilización de la población y de cómo estas tecnologías realmente pueden utilizarse de manera asertiva. Y mira, cuando hablo de tecnologías no hablemos de cosas así sofisticadísimas, hablemos de redes sociales. Todos hoy en día en Colombia pasamos 9 horas al día en internet, de las cuales 4 horas estamos en redes sociales y llegamos casi que al 90% del territorio en Colombia con redes sociales. ¿Qué tal si educamos a nuestra población sobre temas de salud a través de redes sociales? ¿Qué tal si aprovechamos este recurso para hacerlo? Pues creo que hay varios mecanismos para hacerlo y desde HealthTech lo estamos impulsando de esa manera. Qué buena respuesta y gracias por compartir con nosotros. Cuéntanos un poco desde HealthTech o desde tu experiencia, ¿qué tecnologías se están implementando para apoyar el sector? Ya hablaste un poquito de telemedicina, pero cuéntanos esas tecnologías que tú usas en el día a día. Bueno, a mí todas las tecnologías, siempre que me las presentan, me fascinan. Pero también me he dado cuenta que eso no siempre funciona. Y no todas funcionan para todo. Lo primero, cuando hablemos de tecnologías en salud, siempre pensemos en la ruta de atención al paciente. Porque ahí es donde podemos ver qué nos está funcionando. ¿Y cuál es la ruta de atención al paciente? Fácil, en 4 pasos. Prevención y promoción. ¿Qué es prevención y promoción? Educar a la población sobre cómo gestionar su salud de manera eficiente y evitar pues llegar a tener alguna patología o hacer un descubrimiento tal. El segundo punto es el diagnóstico, ¿no? Entonces ya tengo un síntoma, entonces necesito que me hagan un diagnóstico. El tercero es el tratamiento. Ya me dieron el diagnóstico, ahora ¿cómo hago el tratamiento? Y el cuarto punto, que es el más importante, es el seguimiento. Esa es la ruta de atención al paciente. Y ahora hablemos de las tecnologías, pero en cada uno de esos puntos de la ruta de atención al paciente. ¿Qué podemos hacer para prevención y promoción? Miren, la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy en día con inteligencia artificial y con análisis de datos es impresionante para poder identificar a las poblaciones que tienen un alto riesgo de padecer algún tipo de patología y poder impactar de manera eficiente ahí y poder hablar de tú a tú con esa población. Entonces, la inteligencia artificial además funciona en cualquier punto de la ruta de atención al paciente. Te puedo nombrar muchísimas tecnologías que hoy en día tenemos, pero la que yo más admiro en temas de diagnóstico temprano y prevención y promoción se llama Arcángel AI, que además tiene pues muchísimos resultados positivos, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, pero es una tecnología creada acá. Ese es uno. Ahora hablemos también de cómo a través de la telemedicina podemos gestionar a los pacientes o gestionar, digamos, ya el proceso de diagnóstico. Pues resulta que no necesariamente tenemos que llegar donde el profesional de la salud o tener atención intramural para poder hacer diagnóstico de enfermedades de manera temprana o para poder darle un diagnóstico a un paciente, y eso nos funciona muy bien con herramientas como la telemedicina, donde puedes llegar a un especialista, o con un triage virtual que a mí me ha fascinado. Yo no sé si ustedes lo han probado, pero es espectacular porque cuando uno llega a urgencias en una clínica normalmente, pues a uno le hacen un triage y te dicen si tienes que pasar, mejor dicho, inmediatamente o si puedes esperar un poquito, como para ponerlo en palabras fáciles. Pero hoy en día eso colapsa las urgencias de las instituciones prestadoras de salud, que muchos pacientes que pueden ser atendidos en citas prioritarias, que no necesitan ir a urgencias, pues colapsen el sistema de la institución. Con un triage virtual podemos evitar que se colapsen las urgencias y que realmente se puedan atender a las personas de una manera más eficiente. Entonces, esa es otra tecnología espectacular. Todo el tema de interoperabilidad, fundamental. Y es algo que a veces ni siquiera entendemos muy bien qué es interoperabilidad. Pero cuando a ti te toca repetir en el mismo día como 7 veces tu historia clínica, entonces uno cuando llega a urgencias dice su historia clínica, que en qué año nació, que si alguna vez lo han operado, si no lo han operado, qué enfermedad sufre, qué enfermedad no sufre. Y yo que tengo 36 años, a mí todavía ya se me olvidó si a mí
o sea, si a mí me operaron a los 15 o a los 16. Ya no sé hace cuánto tiempo me diagnosticaron con hipotiroidismo, si fue hace 3 años o hace 5. No me quiero imaginar eso en una persona de 95 años, que a la que le preguntan eso 7 veces, que aún no hay interoperabilidad de la historia clínica. Entonces, cuando las instituciones prestadoras de salud y los aseguradores y las EPS logran tener una historia clínica interoperable, ustedes no se imaginan la cantidad de vidas que salvaríamos, pero además de ahorro económico y de tiempo que podríamos tener en la prestación de un servicio. También me puedo seguir extendiendo con todas las tecnologías. Adelante, por favor. Anina, adelante que aprendemos. De todo lo que hay. Los que nos ven aprenden mucho de ti. Pero a ver, o sea, tenemos tecnologías para todo. ¿Qué tal esta? Yo no sé si tú conoces DocoKids, pero DocoKids es una plataforma donde tú puedes tener acceso a un pediatra 24/7 a través de WhatsApp. Y esto es, pues, muy, muy útil porque, pues, cuando uno tiene un hijo, tiene preguntas desde el minuto 0, ¿no? Y pues el pediatra no siempre te puede responder. Y estamos hablando tú y yo que vivimos en Bogotá. Pero imagínate una persona que vive en los Montes de María y que para poder tener acceso a un pediatra tiene que recorrer en burro 3 horas y además les tiene que esperar 3 meses para que le den una cita con un pediatra para saber si su hijo tiene alergia o si lo que tenía era una patología específica. Entonces, este tipo de soluciones donde tú puedes acceder 24/7 a un pediatra, a ti y a mí nos funcionan perfecto en Bogotá, pero a esa persona que está en los Montes de María le funciona muchísimo más. Y además es a unos precios supremamente asequibles. Entonces DocoKids a mí es otra de las tecnologías que me ha sorprendido. Porque además también, de alguna manera, ayuda a que no se colapsen las urgencias infantiles, a que no se colapsen los tiempos de los pediatras, a que los papás puedan estar informados de una manera eficiente, o los cuidadores de los niños puedan estar informados de una manera rápida y eficiente sobre la salud de sus hijos, entonces, o de sus personas a cargo. Entonces todo esto funciona muy bien y son tecnologías que al final del día, sin que nos demos cuenta, están aportando a nuestro sistema de salud de una manera impresionante. Y a ver, ¿cuáles otras te puedo contar? No, mira, hay una que a mí también me ha sorprendido y me ha encantado, y es la de los camilleros. Yo no sé si ustedes saben, pero imagínense que en una clínica o en un hospital, si han estado, para que llegue un camillero, eso pueden pasar 3 horas. O sea, para que, no, que es que me van a llevar, que ya le dieron salida al paciente, ya me dieron salida de la hospitalización en la que estuve. Pero entonces yo no puedo salir si no me lleva un camillero. Un camillero, así sea en una silla de ruedas, es la persona que lleva la silla de ruedas o la camilla. Y esos camilleros no se encuentran en la clínica. Y entonces a mí ya me dieron salida y llega un camillero 2 horas después a recogerme, y entonces eso retrasa el tiempo en que yo estoy ahí. Y eso retrasa el tiempo en que otra persona puede utilizar la habitación que yo estoy ocupando, y eso retrasa una cantidad de procesos de ahí para atrás. Pues hoy en día hay como un Uber para camilleros. Y entonces el camillero se prende y dice: estoy disponible y estoy cerquita a la habitación 604 del piso 3, y entonces llaman al camillero que está al lado, y ese camillero llega mucho más rápido y ahorra hasta 75 minutos en la gestión de un paciente. Imagínate eso lo que significa. Y eso, entonces, si te tienen que mover de la habitación a la radiografía, de la habitación a no sé dónde, pues eso para una institución ahorra tiempo y costos, y para el paciente es una mejor prestación del servicio. Entonces, todas estas tecnologías hoy en día existen. Si quieren conocer más, porque si no les voy a nombrar las 210 que hacen parte de mi asociación, los invito a que conozcan el mapa del ecosistema, y ahí van a encontrar una cantidad. Bueno, qué buena líder de tu gremio. Te lo sabes todo, excelente, felicitaciones. No, y yo creo que hablaste algo muy importante, que es una deuda que tiene el país con la historia clínica universal. O sea, eso es algo que creo que lo han anunciado cada gobierno, cada ministro lo anuncia, pero nada que salen con eso. Tenemos una deuda enorme. Cuéntanos un poco qué grandes proyectos o innovaciones está trabajando hoy en día HealthTech. Bueno, nosotros tenemos 5 verticales en las que trabajamos.
y en las que nos enfocamos, que son la primera, relacionamiento. Estamos convencidos que necesitamos que todo el mundo se conozca, que sepa qué hacen unos, qué hacen otros, qué existe, qué no existe, porque también vemos que entonces el hospital que necesita una solución para sus camilleros decide desarrollarla solo, pero eso ya existe afuera, entonces necesitamos que se conozcan. Así que hacemos una gestión de relacionamiento supremamente importante. Internacionalización. Somos un caso de éxito a nivel mundial en muchos aspectos en temas de tecnología para la salud, pero poco lo comentamos. Entonces hacemos mucho énfasis en internacionalización de nuestras tecnologías colombianas en otros países, pero también somos humildes y sabemos que podemos aprender de lo que hay afuera para traerlo a Colombia. Entonces, también traemos todo eso que hay allá a nuestro país para poder implementarlo. Educación, como te decía, una de las grandes limitaciones que hay es la falta de conocimiento por parte del personal de salud y por parte de la población en general con temas relacionados a la tecnología, entonces hacemos énfasis ahí. Regulación, en algunos casos estamos sobreregulados en Colombia y en otros casos no hay regulación, entonces tenemos que buscar la manera de regular la tecnología de una forma eficiente para que pueda ser, digamos que probada, pero además que se adapte a las necesidades de nuestro país y podamos adaptarla muy rápidamente. Y por último, financiamiento de inversión para aquellas empresas o proyectos que están buscando pues recursos para continuar con sus proyectos internos. Bueno, no, 6. La más importante, y es la que lancé hace poquito, que es el movimiento de mujeres en innovación y tecnología en la TAM, porque imagínense que en salud, más del 65% de los trabajadores de salud, del personal de salud, somos mujeres. Pero en los cargos directivos solamente tenemos 25% de representación femenina. Y eso hace que quienes estén tomando decisiones en salud, pues no sean quienes trabajan en las primeras líneas de atención. Entonces necesitamos empoderar a la mujer para que pueda seguir subiendo en cargos directivos y por eso está esta sexta vertical en la que estamos trabajando ahora. Ahora, ¿qué proyectos tenemos? Tenemos Conexión HealthTech al territorio, donde queremos llevar tecnología a todos los territorios para sensibilización. Tenemos días de innovación en clínicas y hospitales y industria farmacéutica y aseguradores, donde le mostramos al personal que trabaja en estas instituciones la importancia de innovar en la prestación de servicios de salud. Esos son como unos grandes proyectos. También tenemos, tenemos el LATAM HealthTech Forum, que se hace una vez al año. En realidad comenzamos este año, fue nuestro primer LATAM HealthTech Forum, que se hizo el 5 de junio, donde fueron más de 850 personas de 11 países de Latinoamérica y se lograron 600 reuniones ese día en la rueda de negocios, y básicamente lo que busca este espacio es conectar a todas las personas que quieren conocer sobre innovación y tecnología en salud en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces ese es un proyecto que ha sido muy importante y como te contaba anteriormente, nos aliamos con muchos productos o servicios o iniciativas que ya existen, ¿no? Como que yo estoy convencida que inventarme yo millones de iniciativas, eso no tiene tanto impacto si ya existen, más bien cuenten conmigo. Entonces, cuando el gobierno necesita algo, me busca y ahí estoy yo para apoyar, pues ahí está HealthTech Colombia para apoyarlos. Ahorita estamos haciendo una hackathon con Supersalud y los estamos apoyando en esto a la Supersalud. Con Mintic trabajamos muchos de los proyectos que están realizando, con las instituciones, con los aseguradores estamos haciendo un tema súper interesante en sensibilización y conocimiento de tecnologías y al final del día pues nuestros proyectos tienen un impacto tan importante que promueven de alguna manera que sigamos articulando, o sea, que dejemos de hablar de crisis en el sector salud en Colombia y más bien hablemos de oportunidades. Yo oí decir a alguien hace mucho tiempo que hay dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Y unas son las que se sientan a llorar cuando hay una crisis y otras son las que hacen pañuelos. Y yo me considero de las que hago pañuelos y veo esto que estamos viendo, que estamos viviendo en este momento en Colombia como una gran oportunidad de hacer las cosas muchísimo mejor y empezar a vivir la salud del futuro. Teníamos un sistema de salud hace más de 30 años
pero es que la tecnología y la innovación pues cambian y surgen y crecen todos los días. No podemos pretender que un sistema de salud dure más de 30 años. Es más, deberíamos crear un sistema de salud con la capacidad de innovar constantemente para adaptarse a lo que viene todos los días. Entonces, ahí también tenemos varias discusiones alrededor de lo que se está haciendo con temas del sistema de salud. Genial. No podía pasar esta entrevista y este podcast sin hablar de un tema de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, hablamos, pero cuéntanos un poquito desde HealthTech Colombia qué integraciones o cómo están implementando tus asociados o el tema de inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial, primero voy a definir inteligencia artificial en mi concepto básico, porque es que cuando me empezaron a hablar de inteligencia artificial yo no entendía qué era, y yo creo que lo mismo le pasa a gran parte de la población. Y entonces empecé a decir, bueno, ¿qué es esto de inteligencia artificial? ¿Qué es esto de análisis de datos? ¿Para dónde va esto? ¿Y por qué se habla tanto al respecto? Y al final del día, inteligencia artificial es básicamente herramientas que logren hacer alguna tarea que hace el ser humano hoy en día de una manera más rápida y más eficiente. O sea, robotina de los supersónicos cuando yo era chiquita. Todos queríamos tener en nuestra casa una robotina, porque hacía pues todo lo que hoy en día o lo que en ese momento hacía una mamá o hacía una persona en la casa. Entonces la robotina lavaba, planchaba, tendía la cama, un montón de cosas, y ya tenemos robotinas hoy en día. Ya las robotinas existen, ¿no? Tenemos la aspiradora robot, la lavadora de platos, la lavadora de ropa, y eso hace que convirtamos a las personas que antes hacían estas tareas en superhumanos. Esas mujeres, mamás o papás, o no sé, las personas que estaban dedicadas a esta función antes, hoy en día son superhumanos porque ya no hacen eso, desarrollaron nuevas habilidades. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Básicamente convertirnos en superhumanos, en sacarnos de la zona de confort para ser cada día más eficientes con nuestras habilidades. ¿Y qué hace la inteligencia artificial en salud? Exactamente eso. Acá la utilizamos, por ejemplo, tenemos asistentes cognitivos que con inteligencia artificial ayudan a hacer un diagnóstico mucho más rápido de una patología en un paciente. Entonces, hoy en día tú vas a una consulta médica tradicional o a la consulta prioritaria o cualquier consulta, tienes 20 minutos con un médico, de los cuales 17 minutos él tiene que estar anotando en un computador todo lo que tú le dices. Así, no te mira, entonces es la consulta menos humana que puedes tener, y 3 minutos para que te pese, te tome la atención, te medio toque y te mande una fórmula médica. Es lo menos humano que hay hoy en día. La inteligencia artificial hoy en día nos funciona para que ese médico no tenga que digitar absolutamente nada en el computador, para que un aparatico oiga todo lo que pasa en la consulta, él puede hablar contigo, el aparatico va oyendo y va pasando todo lo que tú dices al computador en la historia clínica, y así el médico puede tener una consulta más humana, con más sentido, está volviéndolo un superhumano, un supermédico, y la inteligencia artificial al final del día hasta le puede ayudar a él a dar un diagnóstico. Entonces, qué rico poder tener este tipo de ayuda en salud. O inteligencia artificial para, como te decía, pacientes que tienen alto riesgo de algún tipo de patología. Entonces, si cogemos una base de datos de pacientes que van a una institución prestadora de salud, que tenemos pues de alguna manera muy organizada, y vemos que tienen ciertos síntomas, que tienen cierta edad, podemos decir, identificar cuáles pueden tener riesgo de padecer una enfermedad renal crónica en los próximos 3 años, y así contactarlos más rápidamente y evitar que lleguen a situaciones pues más complejas. La inteligencia artificial nos ayuda para hacer identificación temprana, por ejemplo, de patologías oncológicas. Entonces, cuando tú descubres una paciente de cáncer de mama en etapa 0 o 1, es una paciente que después de 5 años el 90% de las mujeres están vivas. Si tú descubres eso, esa patología en un estadio 3 o 4, solamente el 10% están vivas después de los 5 años. Mira la diferencia.
Y eso se hace con inteligencia artificial. Es mucho más sencillo hacerlo de esta manera, mucho más económico, más eficiente, más rápido, y así podemos utilizar la inteligencia artificial en salud. Ayer salió una sentencia de la Corte Constitucional en la que nosotros aportamos en el tema de justicia, porque falta regulación en el tema de qué tanto pueden usar en ese momento la justicia o los jueces la inteligencia artificial. Entonces están dando una regulación de que sí se puede usar, siempre y cuando unos principios importantes de la administración de justicia y de la rama judicial. ¿Cómo está la regulación de inteligencia artificial en el tema de salud? Porque también si en justicia hay huecos, no me puedo imaginar el tema de salud. ¿Hasta dónde se puede llegar o qué pretende HealthTech Colombia en ese tema? Porque es un tema delicado. Bueno, yo estuve la semana pasada en la cumbre de inteligencia artificial que se hizo en Cartagena y te puedo decir que si me preguntas, yo soy cero partidaria de la regulación de la inteligencia artificial. A ver, lo que vamos a regular hoy en 10 años ya no va a servir. ¿Para qué perdemos el tiempo en eso? Lo que necesitamos es capacitar a la gente sobre el uso de la inteligencia artificial y para qué sirve. Si nos ponemos a regularla como si reguláramos el uso del Internet, ¿cómo vamos a regular que la gente busque en Google una cosa o la otra? Ya estamos retrasados. Si estamos pensando en regular la inteligencia artificial cuando ni siquiera la conocemos bien, cuando todavía no sabemos muy bien ni qué es, ni para dónde va, ni cómo la vamos a regular. Lo que necesitamos es educar a las personas sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial para que este tenga un sentido. Entonces, si me hablas sobre regulación de inteligencia artificial, soy poco partidaria de que eso se dé. Y en salud, pues, como además metieron todo en la misma cochada, entonces inteligencia artificial se regula para todos igual. Para fintech, para salud, para los jueces, para educación, a todos los metimos ahí. Creo que estamos perdiendo el tiempo hablando de regulación en este momento sobre inteligencia artificial y más bien hablemos sobre educación en inteligencia artificial. Por ahí va mi punto. Excelente. O sea, igual que en lo que pensamos realmente, la inteligencia artificial es el medio que puede ser más eficiente y lo que está haciendo, volver superhumanos, o sea, volver al médico más eficiente, lo que tiene que ser, más humano y no perder la racionalidad humana tampoco. Digamos que, que es donde vamos viendo. Cuéntanos un poco, nosotros estamos trabajando en temas de telemedicina, trabajamos en el páramo de Tamaná, con indígenas, todo. ¿Cómo es el tema de la telemedicina en Colombia? Hace poquito, anteriormente comentaste un poco, pero cuéntanos cómo lo estás viendo. La telemedicina en Colombia fue una herramienta espectacular durante la pandemia. Miren, la telemedicina surgió en los años 90. O sea, no es un concepto nuevo. La telemedicina surgió con el Internet en los años 90. O sea, hace muchísimos años. Pero realmente solamente empezamos a utilizarla de manera más constante y eficiente durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. El sector salud es tan tradicional que empezar a hacer telemedicina antes de la pandemia era como impensable. O sea, estábamos acostumbrados a la consulta tradicional, a la atención en salud de manera tradicional dentro de 4 paredes. ¿Sí? Entonces la telemedicina no se concebía de manera muy eficiente. En el primer año de la pandemia, la cantidad de consultas de telemedicina aumentaron en más de 700%. O sea, mensualmente aumentaban así. Y como en ese momento entramos en Colombia en estado de emergencia, entonces no había regulación para telemedicina. Tú podías, siendo una institución, un prestador, un asegurador, un médico, atender pacientes a través de telemedicina por WhatsApp, ¿sí? No importaba, lo importante era solucionar el problema en ese momento, no importaba nada más. Ya después de que ya se acabó el estado de emergencia, ya se empezó un poco a regular el tema de telemedicina y pues aún sigue sobreregulado y eso hace que sea muy difícil habilitarte como prestador de telemedicina y lo que está pasando en Colombia es que se está llamando ahora teleorientación, pero al final del día la telemedicina es poder atender la población a larga distancia con acceso a especialistas que normalmente no tienen acceso. Y
Y es que, a ver, si no tenemos telemedicina y si no logramos llegar al páramo que tú me estás contando y a los indígenas a través de plataformas de tecnología, pues no vamos a llegar, sino dentro de 20 años, a poder atender esa población con un puestico de salud que va a ser atendido quién sabe por quién. Entonces necesitamos que la telemedicina sea cada vez más eficiente. Y hoy en día existen varias plataformas de telemedicina. De hecho, cada EPS tiene su propia plataforma de telemedicina y quiere promover a través de estas plataformas la atención para descongestionar los centros de salud, porque además pues, es más eficiente que tú tengas una consulta a través de una pantalla si no necesitas ser evaluado físicamente. Entonces, pues, te voy a poner un ejemplo, pero ¿por qué tenemos que ir al médico de manera presencial o a una cita para que nos lean unos exámenes de laboratorio? Si los exámenes de laboratorio pues nos los pueden leer a través de una pantalla, porque es que el médico tiene toda la capacidad para hacerlo, no necesita que estemos sentados frente a él, o el profesional no lo necesita ahí. Entonces eso descongestiona mucho y le facilita la vida a muchas poblaciones que están muy alejadas. Entonces imagínate, si a ti te toca andar en burro para llegar a un puesto de salud, para que te manden unos exámenes de sangre, que te dan una cita dentro de 3 meses y vas y te haces esos exámenes de sangre, pero después te toca pedir otra cita de manera presencial. Entonces, cuando te leen esos exámenes, ya están vencidos, o sea, ya eso puede ser 4 meses, ya eso ya ni siquiera es lo que es. La telemedicina es el medio por el cual podemos gestionar y atender de manera mucho más eficiente a toda la población del territorio en Colombia y al final del día, pues en el mundo. Sí, incluso ayer me manda mi hermano un videito, está en Europa, en Estocolmo, y realmente se metió haz de cuenta, una cabina de teléfono y se atendió un médico desde ahí. Sí, y tenía todos los aparatos, se midió la fiebre, midió la temperatura, y le recetó el medicamento, que era un antibiótico, directamente en una cabina telefónica en Estocolmo. Eso es espectacular. Yo me sueño eso, es una cabina. Esto debería haber, así como antes veíamos en Bogotá o en todas las ciudades, teléfonos públicos, los teléfonos públicos ahí, entonces eso, pero cabinitas donde tú, no, es que hoy me siento mal. Entonces, pues voy, entro a mi cabinita, digito el número de mi cédula, me aparece una persona que me habla, me dice, tómese la temperatura, tómese la oxigenación, tómese la presión arterial, pésese, párese en este aparatico que le mide el índice de masa corporal, bueno, no sé, todo lo que pueda haber, y ahí te dice, listo, entonces váyase a urgencias porque realmente está en un momento crítico, o pues no, tómese estos medicamentos, ya le envío a su correo electrónico la fórmula, incluso ya se lo mando a su casa o ya se lo dispenso. Hay algunas de estas cabinas que hoy en día dispensan el medicamento al paciente. Entonces, pues todo esto nos ayudaría a ser mucho más eficientes. Pero bueno, por ahora hablemos de telemedicina de una manera más real de lo que está pasando en Colombia, pensando que rápidamente nos van a llegar esas cabinas de Estocolmo acá. Esperemos que sí. Bueno, en las empresas de tecnología y las HealthTech tenemos un desafío enorme, que es el tema de la seguridad de la información. Cuéntanos un poco los aliados que tienes dentro del gremio, cómo manejan ellos ese tema de la seguridad. Bueno, la seguridad de la información en salud es tan sensible como en cualquier otro sector, ¿sí? Y es la misma atención que le tenemos que poner. Entonces, ¿cómo manejan mis aliados eso? Pues todos tienen, primero trabajando con aliados, digamos que sus proveedores de nubes o de tecnologías, siempre pues tienen como esa certificación de que pues están guardando la información de manera segura. También es importante entender que en salud no todos los datos se tienen que guardar. Hay algunos datos que no, ¿sí? Y eso nos sirve mucho para el tema de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial también nos ayuda a hacer más seguros los datos de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Capacitamos a nuestros afiliados, a nuestras empresas afiliadas, para que puedan ofrecer tecnologías muy seguras que garanticen que los datos de los pacientes pues no van a ser fácilmente como robados o identificados. Pero también capacitamos
a la institución prestadora de salud, a la industria farmacéutica, al gobierno, al médico, a todos los demás sobre qué es eso del uso de datos. Cuáles son los datos que sí puedes usar y cuáles son los que sí puedes compartir y cuáles son los datos que no puedes compartir. Porque es que como no conocemos sobre eso y no conocemos sobre la regulación y la normativa de temas relacionados con seguridad de datos en salud, pues eso hace que tengas cierta resistencia, todo te asuste y prefieras quedarte con sistemas de tecnología antiguos que crees que te pueden guardar los datos de manera más eficiente. Entonces, hoy estamos en un programa de sensibilización y educación acerca de la seguridad de datos en salud y cómo podemos mantener tanto la tecnología a la vanguardia con temas de seguridad, pero también informados a quienes van a utilizar la tecnología para que no haya una limitación acá. Hemos hablado durante todo ese tiempo un poquito de capacitar. Creo que ese es uno de los principales mensajes que deja este podcast. Hay muchas tendencias globales de tecnología a nivel de salud. ¿Qué a nivel global o qué tendencia o qué tecnología a nivel global tú ves que se está implementando ahora en Colombia a corto plazo? Porque hemos visto una cantidad, lo que hemos visto ahorita, digamos, lo que hablamos ahorita de Estocolmo, pero tú qué estás viendo ahora que se está implementando en Colombia, que sea una tendencia a nivel global. A ver, a nivel global tenemos algo muy bueno y es que en Colombia desarrollamos muchísimas tecnologías acá en nuestro país que se vuelven tendencia a nivel global y después las adoptamos. Es ridículo, pero en verdad somos creadores de tecnologías que primero usan en Canadá, en Estocolmo, en otros países y después sí las usamos acá en Colombia porque la resistencia es muy, muy grande. Pero hay una que a mí me ha encantado y es el tema del manejo del dolor. Y yo no sé si lo conocen o no, pero resulta que con los niños y con los adultos también, pues a nadie le gusta, por ejemplo, que te saquen sangre. Y hay gente que se desmaya, hay gente que le duele mucho, que la pasa muy mal cuando te van a hacer un examen de sangre. Entonces, hoy en día hay una tecnología que son las gafitas de realidad virtual, en donde tú te pones esas gafitas y para los niños hay unos juegos. Entonces hay unos juegos, bueno, eso no es manejo del dolor 100%, pero también estas gafitas se usan para el manejo del dolor de una manera muy eficiente. Entonces te pones esas gafitas y el niño empieza a jugar, entonces tiene que levantar la cabeza para saltar un obstáculo que se encontró y y cuando le van a sacar la sangre, en ese momento entonces el jueguito hace algo para que él no se dé cuenta y no sienta que le están haciendo el pinchazo. Entonces esto es un servicio espectacular porque pues genera menos resistencia, es mucho más sencillo, menos traumatizante y mejora la prestación del servicio de salud. Entonces el tema de realidad virtual para este tipo de casos o para manejo del dolor es impresionante. Tendencias como hoy en día, que también es una empresa colombiana que se llama Alternova, desarrolla unos juegos digitales para personas que sufren de algunos temas de salud mental. Entonces, para personas que son hiperactivas o tienen TDAH, para que no tengan que medicarlas, hay unos juegos que te ayudan a que esa persona se mantenga saludable sin necesidad de un tratamiento médico, pues a través de fármacos, sino a través del gaming. Entonces es algo también muy interesante, que es una tendencia global desarrollada por colombianos que no se aplica en Colombia, pero en Estados Unidos y en otros países sí, y ojalá que podamos llegar pronto a hacerlo acá. La que te contaba de la realidad virtual con las gafitas ya se está implementando en varias instituciones acá en Colombia y funciona espectacular. Temas de monitoreo remoto, por ejemplo, eso es algo de lo que poco se habla, pero resulta que la tendencia a nivel global es que cada vez hay menos cuidadores, ¿sí? Entonces las personas mayores no pueden salir del hospital porque si los mandas a la casa no tienen quien los cuide, ¿sí? Porque ya no tienen hijos, entonces no, pues es que tengo un perro, pero pues el perro no cumple la misma función de cuidador que cualquier ser humano. Entonces necesitamos poder mandar a las personas a la casa, pero que no necesiten de un cuidador
constante para poder gestionar su salud. Entonces hay monitoreo remoto, entonces hay aparaticos que tú le pones al paciente y que le permiten hacer monitoreo remoto para saber si el paciente se le subió el azúcar, se le bajó el azúcar, para saber cómo está, para ver la tendencia, para poder acompañarlo y gestionar su salud sin necesidad de que esté en una institución de salud pues hospitalizada. Entonces hay unas tendencias súper interesantes que, como te digo, muchas de las tecnologías se desarrollan en Colombia y se están aplicando en otros países y que pronto van a llegar acá. Bueno, creo que me apunto el primero cuando me van a hacer el pinchazo y sacarme sangre, que casi siempre me desmayo, pero... Bueno, para finalizar, cuéntanos, ¿qué es Be Your Brand? ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, listo. Bueno, no hemos hablado de Be Your Brand, sino de HealthTech, pero Be Your Brand es una empresa que yo fundé hace 10 años que hace comunicación digital y gestión empresarial para profesionales de la salud. Básicamente, lo que nosotros hacemos es apoyar y acompañar al profesional de la salud en la transformación digital que hoy en día necesitamos en la prestación de servicios de salud para acercarlo de una manera más eficiente al paciente. Yo soy una convencida de que todos los médicos, cuando hacen el juramento hipocrático, que es un juramento que hacen para poderse convertir en médicos, ellos juran poner su vida al servicio de sus pacientes. Y resulta que hoy menos del 5% lo cumple. Cuando yo digo esto, todo el mundo me dice, no, eso, los médicos me saltan encima, ¿cómo así? Si yo pongo mi vida al servicio de los pacientes. Pero es que resulta que los pacientes hoy en día están en redes sociales, están en internet, están en ambientes digitales en los que los médicos no están. Si tú quieres poner tu vida al servicio de tu paciente, tú tienes que estar en canales digitales para poder cumplir con el juramento hipocrático. Y hoy necesitamos líderes de opinión digital en salud que impacten de manera positiva en la salud de la población. Porque el problema que se nos avecina pronto es que como humanos en este momento estamos gestionando nuestra salud por redes sociales. Entonces, no, es que me gusta cómo se ve esta persona. Entonces hago caso de lo que él hace y me tomo la vitamina, la proteína, hago lo que él dice y resulta que esa persona no tiene una formación médica detrás, no tiene una formación científica detrás. Y la razón por la que yo estoy tomando esta decisión es porque no quiero ir a un médico, porque es que ir a un médico o ir a una institución prestadora de salud, pues me implica 3 horas del día o incluso más, mínimo 3 horas. Y me implica tener que hacer una cantidad de temas logísticos en mi vida para poder hacerlo, que prefiero dejarme guiar por cualquier divulgador de información de salud a través de canales digitales. Entonces, en Be Your Brand lo que hacemos es convertir médicos tradicionales en médicos que evolucionan y que se convierten en líderes de opinión digital y cumplen con su misión de poner su vida al servicio de sus pacientes de una manera eficiente. Eso es lo que hacemos en Be Your Brand. ¿Cómo me contactan? A través de canales digitales, redes sociales, Be Your Brand MD o pues nuestra página web también. Lina, fue un placer y felicitaciones por ser todo lo que eres, desde madre, empresaria, apoya a las mujeres, ahorita un tema con HealthTech. Bueno, de verdad, una mujer top 10 y bueno, acá y felicitarle por toda esa experiencia y todo lo que nos has transmitido en esta hora de charla en el podcast Evolucionando. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por haberme tenido en cuenta. Y bueno, cualquier duda, pregunta que tengan sobre tecnología, innovación, liderazgo femenino, marketing en salud, todo mi conocimiento siempre está al servicio del que lo quiera aprovechar, así que cuentan conmigo para cualquier tema. Gracias, Lina, te vamos a necesitar sin duda alguna, no solo con nuestra empresa, sino con muchos aliados. Bueno, esta es una nueva entrega de nuestro podcast Evoluciona con LinkedIn. Gracias por conectarse, los esperamos en un próximo episodio, la próxima semana. Feliz tarde.